Desafortunadamente el Parkinson es una enfermedad crónico-degenerativa. Como lo mencionó en la introducción, se presenta en épocas de la vida tardías, 50, 60, 70 años. Es un daño que se da a nivel del sistema nervioso central, afectando un territorio del cerebro llamado ganglios basales. Es una destrucción de estos ganglios que se encargan del balance de una sustancia neurotransmisor tan importante como lo es la dopamina. Y al tener un desbalance en esta sustancia, desafortunadamente, los pacientes empiezan a tener todos estos síntomas como que de repente pierden la expresión de la cara, empiezan a tener estos problemas motores, movimientos anormales, problemas en la deglución, y es una cascada de diferentes síntomas que se empiezan a desarrollar. Por eso es tan importante siempre estar pendiente de tu cuerpo y que la gente que está alrededor de ti se dé cuenta si algo está pasando, si algo está fallando. Pero siempre les digo yo a mis pacientes, no hay cosa más importante que nosotros estar pendientes de nuestro cuerpo y de empezar, cuando tú empieces a notar cosas que son anormales, que no te acostumbres a tener cosas que tú sabes que están de aparición nueva y que no piensas que es algo sencillo, siempre hay que pedir ayuda de un profesional. Parkinson viene muy asociado a cuestiones genéticas. En muchas familias hay antecedentes de papá, de mamá, abuelos con Parkinson. Sabemos que la genética, pues obviamente siempre tiene un impacto en nosotros, pero hay factores epigenéticos, es decir, más allá de la genética. Parkinson en las investigaciones, pues se ha visto que se asocia a contaminación, por ejemplo, por metales pesados, toxicidad muy grande en el cuerpo que puede empezar a afectar de forma más aguda y más rápida al desarrollar esta enfermedad. Pero realmente es una enfermedad muy compleja y las investigaciones, aunque llevan años, no han determinado exactamente qué es lo que la debuta. Normalmente hay estudios del sistema nervioso central. Primero que nada, el especialista para ver la enfermedad de Parkinson tiene que ser un neurólogo. Muchas veces el paciente no llega de entrada con un neurólogo porque igual los síntomas son como vagos, pero idealmente el especialista termina siendo un neurólogo. Hay estudios como una resonancia magnética, lo que en inglés llamamos el MRI o MRI, un CT scan, que es un escaneo de todo el cerebro, y es ahí en donde se empiezan a ver las lesiones dentro del cerebro que nos indican justo la lesión a nivel de los ganglios basales. Más allá del diagnóstico es clínico, eso es lo más importante, empezar a ver cómo son los temblores en los pacientes, esta parálisis o falta de expresión que se empieza a presentar en la cara, dificultades para tragar, lo que mencioné. Pero el diagnóstico tiene que ser tanto clínico como de imagen. De las cosas que más tenemos que cuidar cuando tenemos un familiar en el Parkinson también es la integridad de la familia y sobre todo de los cuidadores. De los riesgos más importantes en Parkinson, como estos pacientes pierden las funciones motoras, se caen fácilmente. Y una de las consecuencias, como vimos en la introducción que ustedes presentaron, no es tanto lo mortal que sea la enfermedad per se, sino que debido a los síntomas que estos pacientes presentan pueden sufrir caídas. Y estas caídas, como estamos hablando de personas entre 50, 60, 70 años, pues pueden ser a veces mortales porque una fractura en fémur es un sangrado profuso o de cadera completa, obviamente una caída que afecte a nivel de cabeza, que se caigan hacia atrás. Entonces, el cuidado en la familia tiene que ser tremendo. Tienen que hacer cambios en casa inmediatamente. Ustedes saben, en una casa normalmente no tienes barandales, no cubres las paredes. Ellos tienen que empezar a hacer eso en el momento en que el paciente empieza con la enfermedad, porque la enfermedad puede progresar lenta, moderadamente o rápidamente. Entonces, la familia tiene que estar adelante de lo que puede empezar a generar la enfermedad. Pueden tener problemas para deglutir, la comida se vuelve una cuestión complicada. Aparte, hay que estar enterados de qué es lo que pueden comer estos pacientes, si no, primero que nada, hay grupos de apoyo. Eso es bien importante y tanto el paciente como los familiares lo deben de saber. Estos grupos de apoyo que ustedes pueden ir a internet y encontrar parkinson.com, de verdad, sociedades bien interesantes en donde
tanto les hablan de las nuevas investigaciones, protocolos de investigación que a los pacientes se pueden someter, el entrenamiento que debe de recibir la persona. Yo tengo algunos pacientes con Parkinson y de verdad que los familiares se vuelven expertos, tanto en el manejo del paciente como ellos. Ellos deben, como les digo, estar pendientes de la progresión de la enfermedad. Hay una alteración que es bien frecuente en el Parkinson, que son los cambios en la presión arterial. Normalmente tienden a ser bajas en la presión arterial, bajas importantes, y empiezan a perder peso, empiezan a perder músculo los pacientes. Entonces, el cuidador tiene que estar muy pendiente de las dosis de medicamentos, porque tú puedes tener a un paciente tomando un medicamento 2 veces al día, pero que de repente se le esté bajando la presión, porque en los ganglios basales se afecta la dopamina, pero también se afecta la norepinefrina, que es parte del sistema simpático, en donde tiene que haber control en la vasoconstricción y vasodilatación, que eso se refleja en lo que es la presión arterial. Entonces, si el cuidador no está pendiente y está checando al paciente constantemente a lo largo del día, el mismo medicamento puede estar causando más daño, ¿saben? Y de repente encontrar a tu paciente con una presión de 90-30, que obviamente pone mucho en riesgo al paciente. Entonces, el entrenamiento que tiene que tener la familia de verdad es que se tienen que documentar, tienen que saber qué son los síntomas que puede tener su familiar, lo que les menciono, alteraciones de movimiento, alteraciones en presión arterial, que se ahoguen cuando están comiendo. Entonces, la comida tiene que cambiar. Yo muchas veces les sugiero, para mí es importantísimo que los pacientes con Parkinson sigan recibiendo comida real, que no empecemos a meter mucho tóxico. Hay, ya saben, estas bebidas con muchas vitaminas, pero que al fin del día tienen muchos químicos. Entonces yo impulso a la familia que sigan preparando en nuestros países maravillosos, ya saben, estos caldos de pollo enriquecidos con tanto vegetal, con cúrcuma, y que se los muelan, ayudar al paciente en el proceso de deglución, estar pendiente, que estén bien sentados, ¿saben? Todo eso es lo que tiene que aprender el familiar. Hola, yo tengo una pregunta que me preocupa. Una persona que es diagnosticada con Parkinson corre riesgo de vivir menos años de vida. Como mencionamos, como el Parkinson se presenta en edades tardías, 50, 60 años, muchas veces el paciente diagnosticado con Parkinson ya tiene otras enfermedades asociadas, como hipertensión, como diabetes, hipercolesterolemia, o sea, el colesterol aumentado y algunas otras patologías, obviamente cáncer que siempre puede estar ahí presente. Entonces, el que se presente el Parkinson, pues obviamente es un agravante más a la calidad de vida del paciente. Muchos pacientes con Parkinson pueden tener un periodo de vida igual, equivalente a una persona que no tiene Parkinson, pero desafortunadamente tenemos que tomar en cuenta todas las otras enfermedades que el paciente tenga y que el Parkinson pueda afectar o acelerar estas enfermedades. Ejemplo, un paciente que ya tiene un poco de insuficiencia renal y cuando llega Parkinson, pues tienen que tomar un gran número de medicamentos muchas veces para controlar la enfermedad. Y recuerden que los medicamentos tienen per se cada uno algunos eventos adversos. Entonces, eso es sobre todo lo que aumenta el riesgo de que los pacientes con Parkinson vivan menos años, plus lo que platicábamos hace rato, el riesgo de más caídas, el riesgo de accidentes y demás asociados a la enfermedad. Hola, yo tengo una pregunta y yo cuido de una señora que desafortunadamente ella sufre con Parkinson y hay veces donde ella me dice que no descansa bien, que se desvela mucho porque le da ese dolor en su pierna o si no en uno de sus brazos. Y dice que no tiene control del movimiento que siente y eso no la hace descansar a ella. Y hay veces donde ella me dice no sé más qué hacer, no sé qué otra cosa podría hacer para yo descansar. Y bueno, yo quería preguntar si hay algún medicamento o hay algo que ella pueda usar o hacer para que el movimiento y el dolor de esa enfermedad se le pueda calmar, así para que ella pueda descansar y dormir más. Definitivamente aquí el manejo lo tiene que hacer el neurólogo, porque justamente esto que ella acaba de plasmar, si el paciente no está durmiendo, si tiene demasiados movimientos anormales durante la noche,
Todo esto lo tiene que saber el médico que está a cargo del paciente, el neurólogo, porque entonces ahí es donde viene la importancia de ajustar las dosis de los medicamentos. Normalmente en un paciente con Parkinson se utiliza una combinación de carbidopa con levodopa o otros medicamentos llamados inhibidores de MAO, etcétera, que se encargan de controlar todos estos movimientos. Entonces, si la paciente lo está presentando durante la noche, el neurólogo tendría que ser el especialista adecuado en decir, ok, aumentemos la dosis para que la paciente mejore. Los dolores pueden estar asociados a otras patologías. Por ejemplo, que el paciente esté sufriendo de ciática, que es una compresión del nervio ciático, y que eso tenga secundario a su Parkinson algún malestar muscular. O me ha tocado pacientes que tienen Parkinson, pero también toman medicamentos que pueden afectar a nivel muscular y empiecen con dolor muscular, pero secundario al medicamento. Y por eso siempre les digo, hay que hacer una revisión de todo lo que está tomando el paciente, ver efectos adversos, ver si estos medicamentos están bajando nutrientes tan importantes como el magnesio, como la enzima Q10, que estos van relacionados a dolores musculares. Y de ahí tratar de ayudar al paciente de la mejor forma, ya sea con suplementación agregada, si es que sus medicamentos de base no se pueden modificar, pero que sabemos que son medicamentos que me bajan sustancias importantes del cuerpo. Es verdad, doctora. Y obviamente muchos de estos pacientes reciben medicamento de ayuda para dormir en la noche, porque pues obviamente el tener movimientos es tremendo y ellos tienen mucha sensibilidad en su piel porque hay una alteración neurológica. Entonces muchas veces tú tocar a un paciente con Parkinson inmediatamente lo siente. Por eso tienen la dificultad también para tomar agua y demás, por esta hipersensibilidad, porque se van dañando vías súper importantes del sistema nervioso central. Entonces, aquí es estar en contacto con el médico tratante. Siempre impulso a mis pacientes con Parkinson a hacer ejercicio. Obviamente es difícil y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. O sea, siempre ellos se tienen que ayudar con andaderas, estar en lugares seguros en el que si se cae esté todo lo que ya platicamos, acoginado, en un área segura, que eso tienen que adecuar las habitaciones en donde ellos vayan a estar. Pero el ejercicio se vuelve importante porque, como les mencioné al principio, hay una pérdida importante muscular. Entonces, el paciente tiene que estar activo porque recuerden, si no hay movimiento, el cuerpo se estanca. Una de las lesiones más frecuentes que tienen los pacientes con Parkinson son las famosas úlceras o escaras de decúbito en las áreas, ustedes saben, en las áreas pélvicas, en donde si están sentados mucho tiempo y hay mucha compresión directa en esas zonas musculares, en esa zona, la piel se lesiona y ahí es donde se empiezan a hacer úlceras. Entonces, siempre les digo a los familiares y al paciente, se tienen que estar moviendo constantemente. La mayoría de los pacientes con Parkinson tienen la habilidad de caminar y pueden levantarse, a pesar de que la enfermedad per se vaya avanzando y los vaya deteriorando, pero ejercicios tan sencillos. Hace poquito vi a una de mis pacientes, le digo, el estarte parando de tu silla, sentándote, haciendo fuerza muscular, cuando uno aprieta un músculo, aquí nada más simplemente este movimiento ayuda a estar estimulando esas áreas. Siempre les digo a los familiares, pónganles pelotas para estar moviendo y cosas de coordinación sencillas, pero que me estén manteniendo al paciente con una actividad motora constante. Tienen que revisar desde los dedos de los pies hasta la cabeza, porque alguien que ya no está con la movilidad que nosotros tenemos la bendición de levantarnos, de movernos, cuando tú estás sentada, por ejemplo ustedes que están con la pierna cruzada, tú sientes cuando se te está durmiendo porque tienes esa capacidad nerviosa, entonces uno se acomoda y se voltea, pero en ellos todo eso se empieza a afectar. Es muy parecido a lo que pasa en un paciente con diabetes, que las terminaciones nerviosas se afectan y entonces ahí es donde se empiezan a deteriorar ciertas áreas del cuerpo y por eso es tan importante un buen masaje linfático, es importante y sobre todo, bueno, y la nutrición que ahorita lo vamos a platicar. Bueno, ya saben que yo soy médico integrativo y en la parte integrativa para mí la nutrición y el ejercicio son pilares muy importantes. Recuerden que una buena nutrición libre de químicos, libre de endulzantes artificiales, va a mejorar la calidad de vida de cualquier ser humano. Pero en Parkinson obviamente es muy importante hacer cambios ya. Recuerden que al principio les mencionaba un poco lo que es la toxicidad en el cuerpo.
Entonces, imagínense, si yo tengo una patología que me está afectando el sistema nervioso central, ¿qué tan importante va a ser que yo haga una dieta limpia? Muchísimo. Y recordemos que hay sustancias como el monosodium glutamato, como estos jarabes de alta fructosa concentrados o químicos que hacen modificaciones en los alimentos. Todo eso nos genera a nosotros inflamación sistémica, dietas altas en azúcar, en alimentos procesados. Entonces, ¿qué quiero yo en un paciente con Parkinson? Imagínense que un paciente con Parkinson puede estar recibiendo 6 o 7 diferentes medicamentos, aparte de los, como les dije, de sus enfermedades asociadas. Eso hace que su intestino, su sistema digestivo, pues obviamente esté lastimado todo el tiempo por tanto medicamento y que los familiares y los pacientes tengan que estarles, el familiar dándoles antiácidos, ¿no? Tipo omeprazol, ranitidinas, para estar protegiendo el estómago. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer una nutrición muy completa y muy balanceada. Los pacientes con Parkinson requieren una buena cantidad de proteína siempre y cuando no haya compromiso en su riñón. Recuerden que cada paciente es diferente, pero una buena dosis de proteína, sus vegetales. Vegetales, recuerden que nos dan fitonutrientes, que tienen que ser de diferentes colores porque nos dan diferentes vitaminas y minerales. Entonces hay que asegurarse que el paciente con Parkinson tenga una dieta bien amplia para que su flora intestinal, que recuerden que en el sistema digestivo se genera el 80% de los neurotransmisores que generamos. Entonces, va a ser bien importante que el sistema digestivo esté intacto para que los niveles de dopamina, de serotonina se mantengan lo más alto posible. Y una cosa bien importante, si un paciente con Parkinson está recibiendo medicamentos que se llaman inhibidores de MAO, MAO es una enzima, monoamino oxidase, que interviene ahí en el tratamiento del Parkinson, pero cuando estás recibiendo este tipo de medicamentos, es muy importante no dar alimentos altos en un aminoácido que se llama tiramina. ¿Por qué? Porque entonces eso va a incrementar los síntomas de los pacientes. Por lo tanto, invito a los familiares a que se documenten muy bien, a que reciban de un buen nutriólogo. En mi caso, bueno, pues yo hago todo ese trabajo con mis pacientes, con los familiares y les doy la lista de alimentos altos en tiramina. Normalmente son quesos, por ejemplo, los quesos viejos, los quesos maduros, los quesos camembert, estos quesos que son muy más complejos, que son muy altos en este aminoácido, o todos los alimentos fermentados. Entonces, los familiares tienen que saber qué sí y qué no. Por supuesto, vayámonos a lo más orgánico, a lo natural, frutas, verduras, buenas carnes, de preferencia carnes blancas. Hay que quitar el cerdo, hay que quitar las carnes rojas, hay que quitar un poco los mariscos. Sobre todo, recuerden, estamos hablando de pacientes de 50, 60, 70 años. Entonces, el sistema digestivo lo tenemos que cuidar. Grasas buenas, eso es un tesoro en el paciente con Parkinson, son los famosos omegas, que siempre los mencionamos en cualquier programa con ustedes en la nutrición. Los omegas nos dan flexibilidad en la célula. Por lo tanto, yo tengo que tener un paciente bien nutrido en esa área. Aceite de olivo, aceite de linaza, chía, pero tiene que estar remojada para que realmente libere el omega y nos sirva. Ya saben, semillas, almendras, pistaches y las carnes que tienen grasa como el salmón, los pescados azules, el atún. Hacer una dieta bien antiinflamatoria en estos pacientes ayuda muchísimo. Tenemos que estar pendientes de nuestra salud. Si tú tienes un carro, tú lo llevas a servicio constantemente y estás checando niveles de aceite, nosotros somos nuestra maquinaria. Lo que dijeron ustedes en la introducción, el diagnóstico de Parkinson se puede hacer con años de antelación. Por supuesto, si tú estás preocupado por tu salud, si tú te haces check-ups constantes, puedes estar viendo riesgos de enfermedades. Entonces, check-up anual o semestral es muy importante. Siempre observar tu cuerpo, conocerte y en cuanto aparezca un síntoma que tú no estás, tú dices, ¿por qué de repente se me está moviendo un dedo? ¿O por qué de repente tengo problemas para hablar o me siento más enlentecido en mi forma de hablar
o mi cara está perdiendo expresión, inmediatamente hay que acudir con un profesional. Y los familiares, como les digo, bueno, desafortunadamente si ya tienen al familiar con el diagnóstico, inmediatamente ir ese paso adelante de la enfermedad para prevenir accidentes y para darle un manejo integrativo, pero sobre todo muy amoroso a estos pacientes, porque el dolor de estas enfermedades crónico-degenerativas es un impacto muy fuerte para la familia.